Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la desintegración de la URSS. El aprendizaje esperado es que ustedes identifican las características y las causas que llevaron a que se desintegrara la URSS. Y bueno, tenemos que este tema es primordial para poder entender cómo fue el proceso después de la llamada Guerra Fría. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues Rusia sale fortalecida económica y militarmente. Hacia 1952 llega Mikhail Gorbachev a la presidencia. Él se percata que había muchos problemas dentro del gobierno, de tal forma que la gente estaba en descontento porque no se les respetaban sus derechos, que la industria estaba atrasada, que la situación económica iba mal, o sea, una serie de situaciones que estaba viviendo la población y que no tenían derecho alguno, de tal forma que Mikhail Gorbachev pretende establecer dos programas, uno llamado Perestroika, que significa reestructuración del sistema económico, y el otro que se llama Glasnost, que significa apertura. Es decir, él iba a escuchar a la población, iba a discutir para poder entender cuál era la situación que estaban teniendo. Y bueno, tenemos que en lo que es en este proceso, vamos a ubicar que ya una vez que empieza el proceso de escuchar a la población, bueno, empieza él una campaña en contra del alcoholismo. Él pensaba que el alcohol no era bueno. Aunado, se crearon cooperativas, se dio libertad a los presos políticos, es decir, hubo una apertura para aquella gente que no creía en el gobierno, bueno, expresara su punto de vista y no hubiera ningún problema. Se acabó con la persecución a los disidentes políticos, se crearon cooperativas, se arrendaron tierras estatales, hubo libertad para los medios de comunicación, tanto para la radio, la televisión, la prensa. Hubo libertad para la población en cuestión de opinión, de huelga, porque estaban prohibidas las huelgas, creencias religiosas, se desaparecieron las cárceles secretas e inclusive se terminó con la KGB, que era un organismo de espionaje, de tal forma que la idea era disminuir los armamentos, que hubiera un apoyo a la población, que se rehabilitaran a las víctimas históricas que hubieron durante todo el gobierno de Stalin, que la cultura llegara a todos lados. Y bueno, todo esto le iba generando mayores beneficios. Y bueno, la gente ya estaba más a gusto con el sistema de Gorbachev. Sin embargo, a pesar de todas estas reformas, él tuvo gente que estuvo en contra. Y uno de ellos fue precisamente una persona que era muy reaccionaria a lo que él decía, y que es Boris Yeltsin. Boris Yeltsin nunca estuvo a favor de las reformas que estaba llevando a cabo Gorbachev y decide dar un golpe de Estado. Y sin embargo, bueno, no le funciona. El pueblo apoya, inclusive algunos políticos apoyan a Gorbachev precisamente por considerarlo que era la persona más adecuada para gobernar y que estaba realmente haciendo un cambio muy drástico en la URSS. Sin embargo, bueno, bajo este golpe de Estado, en lugar de fortalecerse Gorbachev y en lugar de que Gorbachev, a pesar de que el pueblo lo apoyaba y a pesar de que lo ayudaron, él se minimizó. Él no buscó salir adelante, de tal forma que, bueno, Boris Yeltsin fue el que resultó prácticamente fortalecido. Ante esto, bueno, empezaron a haber provincias. Recordemos que la URSS estaba conformada por 15 repúblicas y entre esas repúblicas, pues obviamente se encontraba la República de Rusia. Y de ahí que al ver varias de las repúblicas que se estaba debilitando el sistema de Gorbachev, deciden separarse. Y hacia 1991, algunas repúblicas como es Bielorrusia y Ucrania forman la Comunidad de Estados Independientes y entonces empiezan a separar de lo que es Rusia. A partir de ese momento se ve que hay un cambio en el mapa geográfico y obviamente tanto en Europa como Asia hay modificaciones, porque no nada más va a ser Bielorrusia y Ucrania, sino todas las demás provincias también van a empezar a separarse debido a que no consideran que ya la URSS deba funcionar. Y es en 1991 cuando prácticamente se acaba el sistema de la URSS. Aunque también como antecedente ya de la caída del socialismo, recordemos la caída del muro de Berlín, que eso es una de las consecuencias más importantes. Y bueno, espero que les haya quedado
claro cómo es que se desintegra la URSS. Después de haber sido un país con 15 provincias, se debilita a pesar de que se establecen dos políticas como es la perestroika y el glasnost, y como a pesar de que Gorbachev quiere continuar con la unión de la URSS, no lo logra, y bueno, en 1991 se tienden a separar. Es un video cortito, chicos, pero espero que les haya quedado claro. De todos modos, estamos en contacto. Nos vemos. Bye.